En el mundo existen muchas personas que creen fielmente que la Tierra es plana y que la humanidad ha vivido en una gran mentira. Por ejemplo, a principio de mes se realizó en Estados Unidos la primera edición del Flat Earth International Conference, FEIC, un congreso destinado a cuestionar la idea de que el mundo es esférico. Flat Earthers cree que la Tierra no es un globo sino un plano. Las creencias sobre cómo se distribuye el globo verdadero varían, pero muchas personalidades de YouTube que promueven la teoría de la conspiración dicen que el planeta es un disco rodeado por una pared de hielo. Flat Earthers argumentan que la NASA y otras agencias científicas falsifican digitalmente imágenes del globo terráqueo desde el espacio y que existe una gran conspiración para mantener la verdad de la Tierra plana ajena al público. También está Mick Hughes, un estadounidense que se hizo famoso al asegurar que volaría 1500 metros de altura para fotografiar y así demostrar que el planeta Tierra es plano y que los astronautas nos han hecho creer lo contrario. Ante esta polémica, Ian Whittaker, profesor de astrofísica de la Nottingham Trent University, escribió un artículo en donde explica que no es necesario construir un cohete para demostrar que la Tierra no es plana, la clave es recurrir a la ciencia. Para Whittaker, las imágenes de la Tierra que nos llegan desde el espacio tendrían que ser prueba suficiente de que la Tierra no es plana. También afirma que con ayuda de la ciencia se puede desechar cualquier teoría que afirme que nuestro planeta es plano, sin la necesidad de abandonarlo. Uno de los mejores métodos documentados para determinar la redondez de la Tierra fue realizado por los antiguos griegos. Esto se logró al comparar las sombras de palos de madera en diferentes lugares. Cuando el sol estaba directamente sobre la cabeza en un solo lugar, el palo no proyectaba sombra. Al mismo tiempo, en una ciudad a unas 500 millas al norte, el bastón proyectaba una sombra, argumenta Whittaker en su artículo. Si la Tierra fuera plana, de acuerdo con Whittaker, ambos palos deberían mostrar la misma sombra porque se colocarían en el mismo ángulo hacia el sol. Los antiguos griegos descubrieron que las sombras eran diferentes debido a que la Tierra era curva y por lo tanto los palos se encontraban en diferentes ángulos. Luego usaron la diferencia en estos ángulos para calcular la circunferencia de la Tierra. En su artículo, el profesor de astrofísica asegura que otra evidencia para un globo es la diferencia entre los cielos nocturnos en los hemisferios norte y sur. La vista es completamente diferente porque la Tierra que está debajo de ti está apuntando en una dirección diferente. Si la Tierra fuera plana, la vista debería ser la misma. Esto se puede hacer aún más fácil simplemente comparando cuando es de noche y de día en cada país. Puedes observar los planetas también, todos giran, y observar en el transcurso de unos días da una imagen clara de que son esféricos en lugar de planos. La probabilidad de que la mayoría de los planetas sean esféricos pero la Tierra sea plana parece poco probable. Ian Whittaker afirma que difundir ideas erróneas en las redes sociales es muy peligroso porque mucha gente da por cierta la información y muy pocos se toman el tiempo de comprobarla. Necesitamos proporcionar los medios para que las personas prueben estas teorías y entiendan los resultados que obtienen. El palo que desmonta la teoría de que la Tierra es plana. Con el objetivo de frenar el auge de esta comunidad negacionista, el profesor de astrofísica de la Nottingham Trent University, Ian Whittaker, ha revelado un sencillo método en un artículo para The Conversation, para comprobar que la Tierra no es plana sin la necesidad de recurrir a satélites o cohetes que se propulsan a 550 metros de altura. Para ello se inspira en un método utilizado por la sociedad de la antigua Grecia. Apoyándose en un artículo de Apps Physics, Whittaker explica que tan solo hace falta un palo y un poco física para demostrar que la Tierra no es plana. Uno de los mejores métodos documentados para determinar que la Tierra no es plana fue realizado por los antiguos griegos. El artículo de Apps Physics. Eratóstenes, alrededor del año 500 a.C., la mayoría de los antiguos griegos creían que la Tierra era redonda, no plana, pero no tenían idea de cuán grande es el planeta hasta aproximadamente 240 a.C., cuando Eratóstenes ideó un método inteligente para estimar su circunferencia. Fue alrededor del 500 a.C. que Pitágoras propuso por primera vez una Tierra esférica, principalmente por motivos estéticos en lugar de cualquier evidencia física. Como muchos griegos, creía que la esfera era la forma más perfecta. Posiblemente el primero en proponer una Tierra esférica basada en evidencia física real fue Aristóteles, 384-322 a.C.,
quien enumeró varios argumentos a favor de una Tierra esférica. Las naves desaparecen primero en el casco cuando navegan por el horizonte, la Tierra proyecta una sombra redonda sobre la Luna. Durante un eclipse lunar, y diferentes constelaciones son visibles en diferentes latitudes. Alrededor de este tiempo, los filósofos griegos habían empezado a creer que el mundo podía explicarse por procesos naturales en lugar de invocar a los dioses, y los primeros astrónomos comenzaron a hacer mediciones físicas, en parte para predecir mejor las estaciones. La primera persona que determinó el tamaño de la Tierra fue Eratóstenes de Cirene, quien produjo una medición sorprendentemente buena utilizando un esquema simple que combinaba cálculos geométricos con observaciones físicas. Eratóstenes nació alrededor del año 276 a.C., que ahora es Saad, Libia. Estudió en Atenas en el Liceo. Alrededor del año 240 a.C., el rey Ptolomeo I de Alejandría lo nombró bibliotecario principal de la Biblioteca de Alejandría. Conocido como uno de los estudiosos más destacados de la época, Eratóstenes produjo obras impresionantes en astronomía, matemáticas, geografía, filosofía y poesía. Sus contemporáneos le dieron el apodo de Beta porque era muy bueno, aunque no de primera categoría, en todas estas áreas académicas. Eratóstenes estaba especialmente orgulloso de su solución al problema de duplicar un cubo, y ahora es bien conocido por desarrollar el tamiz de Eratóstenes, un método para encontrar números primos. El logro más famoso de Eratóstenes es su medida de la circunferencia de la Tierra. Registró los detalles de esta medida en un manuscrito que ahora está perdido, pero su técnica ha sido descrita por otros historiadores y escritores griegos. Eratóstenes estaba fascinado con la geografía y planeaba hacer un mapa del mundo entero. Se dio cuenta de que necesitaba saber el tamaño de la Tierra. Obviamente, uno no podía caminar todo el camino para averiguarlo. Eratóstenes había escuchado a los viajeros acerca de un pozo en Siene, ahora Asuán, Egipto, con una propiedad interesante, al mediodía del solsticio de verano, que ocurre aproximadamente el 21 de junio de cada año. El sol iluminaba todo el fondo de este pozo, sin proyectar sombras, indicando que el sol estaba directamente arriba. Eratóstenes luego midió el ángulo de una sombra proyectada por un palo al mediodía en el solsticio de verano en Alejandría, y descubrió que formaba un ángulo de aproximadamente 7.2 grados, o aproximadamente 1/50 de un círculo completo. Se dio cuenta de que si conocía la distancia de Alejandría a Siene, podría calcular fácilmente la circunferencia de la Tierra. Pero en esos días era extremadamente difícil determinar la distancia con precisión. Algunas distancias entre ciudades se midieron por el tiempo que tardó una caravana de camellos en viajar de una ciudad a otra. Pero los camellos tienen una tendencia a vagar y caminar a velocidades variables. Así que Eratóstenes contrató a bematistas, encuestadores profesionales capacitados para caminar con pasos de igual longitud. Encontraron que Siene se encuentra a unos 5.000 estadios de Alejandría. Eratóstenes luego usó esto para calcular la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 250,000 estadios. Los estudiosos modernos no están de acuerdo sobre la longitud del estadio utilizado por Eratóstenes. Se han sugerido valores entre 500 y aproximadamente 600 pies, que colocan la circunferencia calculada de Eratóstenes entre aproximadamente 24,000 millas y aproximadamente 29,000 millas. Ahora se sabe que la Tierra mide aproximadamente 24,900 millas alrededor del Ecuador, un poco menos alrededor de los polos. Eratóstenes supuso que el Sol estaba tan lejos que sus rayos eran esencialmente paralelos, que Alejandría se encuentra al norte de Siene y que Siene está exactamente en el trópico de Cáncer. Si bien no son exactamente correctos, estos supuestos son lo suficientemente buenos como para realizar una medición bastante precisa utilizando el método de Eratóstenes. Su método básico es el sonido, e incluso lo utilizan los escolares de todo el mundo hoy en día. Otros eruditos griegos repitieron la hazaña de medir la Tierra usando un procedimiento similar al método de Eratóstenes. Varias décadas después de la medición de Eratóstenes, Posidonio utilizó la estrella Canopus como su fuente de luz y las ciudades de Rodas y Alejandría como su línea de base. Pero debido a que tenía un valor incorrecto para la distancia entre Rodas y Alejandría, obtuvo un valor para la circunferencia de la Tierra de aproximadamente 18,000 millas, casi 7,000 millas demasiado pequeña.
Ptolomeo incluyó este menor valor en su tratado sobre geografía en el siglo II d.